El día que te sustituyeron, no te mejoraron. Te rebajaron de raro a aleatorio. Amigos míos, no endulcemos esto. Ser abandonado por otra persona. Sí, duele. Es ese dolor agudo y silencioso el que no se manifiesta con sirenas, sino que se apodera de ti en la quietud. Les diste amor, estuviste ahí, fuiste auténtico, y a cambio te sustituyeron como si fueras una canción que se cansaron de escuchar. Sin explicaciones, sin responsabilidades, simplemente se marcharon en busca de la próxima novedad. Pero escúchame bien, esto no es el final de tu historia. Aquí es donde comienza tu poder. Antes de seguir adelante, dale al botón de Me gusta si alguna vez te han sustituido y te han hecho sentir que no importabas. Y si estás cansado de ser la opción de alguien, el plan B de alguien, el quizás más adelante de alguien, suscríbete ahora mismo. Porque aquí no perseguimos, elegimos la paz. Este es el hogar de aquellos que han dejado de actuar y están listos para ejercer su poder, en silencio, sin que nada les moleste. Hola, amigos. Imagina esto. Eres un faro, fuerte, estable, siempre brillando para los barcos perdidos en el mar. Pero un día, uno de esos barcos se aleja navegando en busca de una luz intermitente que parece más emocionante. Creen que es mejor, más brillante. Pero, ¿qué es lo que no saben? Que esa luz parpadeante es temporal, es el caos disfrazado. Y cuando ese barco empieza a hundirse, porque siempre lo hace, se acuerdan del faro, la calma, la constancia. Pero para entonces el faro no se mueve, no va en su búsqueda. Nunca lo ha hecho. Simplemente permanece arraigado, brillando en su quietud. Ese es usted. Déjeme decirle algo que nunca quisieron que supiera. Ser reemplazado no significa que no sea valioso. Significa que ellos no pudieron manejar su valor. Mucha gente no lo deja por lo que le falta. Lo dejan porque su luz brilla demasiado en la cara de sus sombras. Anhelan atención, no conexión. Persiguen la validación, no la profundidad. Y cuando ya no pueden alimentarse de ti, buscan a alguien más fácil de consumir. Eso no es una pérdida para ti, es una liberación. Nos han mentido, nos han condicionado a creer que si alguien nos reemplaza, significa que no éramos suficientes, que deberíamos haber hecho más, dicho más, suplicado más. Pero rompamos esa mentira ahora mismo. Nunca debiste suplicar para ser elegido. La persona adecuada no te hace hacer una audición para conseguir el amor. No necesitas competir con el ruido cuando tú eres la calma. Y sí, duele. No voy a fingir que no. Ver a alguien a quien le diste tu corazón darte la espalda y ceder tu lugar a otra persona, como si no fuera nada. Ese dolor es real. Pero el dolor no es debilidad. Es una llamada de atención. Y tu respuesta a ese dolor es lo que te define. Podrías derrumbarte, podrías perseguirles o podrías desaparecer. No para que te echen de menos, sino para volver a encontrarte a ti mismo. Eso no es venganza, es renacer. No se trata de hacerles arrepentirse, se trata de asegurarte de que nunca vuelvas a olvidar tu valor. Porque cuando te callas, de verdad, cuando dejas de explicar, de demostrar, de reaccionar, ocurre algo poderoso. La tormenta interior se calma, y en esa quietud te elevas. Así que si te dejaron por otra persona, quiero que respires y recuerdes. No te han olvidado, no eres reemplazable, solo estás fuera de su alcance. Ahora, deja que persigan ilusiones. Tú te conviertes en la paz que ellos nunca volverán a encontrar. Ahora, deja esto en los comentarios si lo sientes. Yo elijo la quietud. Dilo, escríbelo, deja que resuene y no te olvides de darle al botón de me gusta. Dale al me gusta. Suscríbete y quédate conmigo. Porque, ¿qué pasa después? Oh, se derrumban.
Número 1. El momento en que te reemplazan y lo que realmente significa. No se fueron porque no fueras suficiente. Se fueron porque estaban demasiado vacíos para recibir algo real. Amigos míos, hablemos de ese momento, ese que te deja sin aliento, ese en el que miras tu teléfono, con el pecho oprimido, y lo ves. Han seguido adelante, así, sin más. Nuevas fotos, nuevos pies de foto, nuevos brazos, nueva atención. Y por un segundo, quizá más de un segundo, sientes que te han borrado, sustituido, como si todo lo que construiste, todo lo que diste, todos los sacrificios silenciosos que hiciste, no significaran nada. Pero digamos la verdad ahora mismo. No te sustituyeron porque te faltara algo. Te sustituyeron porque a ellos les faltaba la madurez para valorar lo que tú aportabas. Hola, amigos, imaginaos esto. Imagina que eres un diamante colocado delante de alguien que solo ve brillo. Eres fuerte, eres eterno. Brillas incluso en la oscuridad. Pero ellos se distraen con las lentejuelas, llamativas y baratas, que hay por todas partes. No se dan cuenta de lo que tenían, porque para apreciar un diamante se necesita claridad, se necesita visión. Y algunas personas solo persiguen lo que brilla, no lo que es sólido. Así que cuando se fueron, no fue un reflejo de ti, fue un reflejo de su ceguera. Pero yo sé lo que pasa después. Sé qué preguntas se te pasan por la cabeza a altas horas de la noche, cuando el mundo se queda en silencio. ¿Eran mejores que yo? ¿Hice algo mal? ¿Soy tan fácil de olvidar? Déjame detenerte ahí, amigo mío. Esas preguntas no provienen de la verdad. Provienen del miedo, del trauma, de viejas heridas que nunca fueron culpa tuya. La sociedad, los medios de comunicación, incluso las relaciones pasadas, te han condicionado a creer que si alguien se aleja, significa que has fracasado. Pero eso es mentira. La incapacidad de otra persona para valorarte no equivale a tu valor. Dejarte puede ser oro, y aún así, acabar en malas manos. Y seamos sinceros, duele mucho. Es un dolor que no se manifiesta con lágrimas de inmediato, sino que permanece detrás de tu sonrisa. Puede que veas a su nueva pareja y empieces a compararte. Empiezas a analizar tu reflejo como si estuvieras en un juicio, y lo peor de todo, empiezas a dudar de tu propia energía. Pero por favor, escucha esto. Tú no has perdido nada. Ellos sí. No te han sustituido, te han liberado. Y quizá estés pensando, si realmente era valioso, ¿por qué no se quedaron? Amigo mío, incluso los tesoros pueden ser enterrados y olvidados por aquellos que están demasiado distraídos para excavar. Incluso la luz del sol se desperdicia en alguien que cierra las persianas. Tú amaste profundamente, diste con pureza, estuviste ahí cuando no se lo merecían. Y ahora han pasado a otra persona pensando que han mejorado. Pero ¿de qué no se dan cuenta? No han mejorado, han escapado de la responsabilidad. Eso no es crecer, es evadir, es ponerse perfume, y esta parte va a ser difícil, porque el silencio se siente como abandono, la quietud se siente como rechazo. Querrás gritar, enviar mensajes, llamarlos para demostrarles que importabas. Pero déjame decirte algo, solo los fuertes lo entienden. El verdadero poder no está en demostrar, sino en hacer una pausa. Cuando resistís el impulso de reaccionar, recuperás cada gramo de energía que te quitaron. Pensadlo así. Vos sos un árbol, con raíces profundas, inquebrantable. Ellos eran un pájaro. Aterrizaron un rato, hicieron un poco de ruido y se fueron volando en busca de otro árbol. Pero tú no te mueves. Creces en silencio, lentamente, con fuerza, y un día se darán cuenta de que no todos los árboles ofrecen sombra, frutos o paz. Ese pájaro puede que encuentre otra rama, pero no te volverá a encontrar a ti. Se marcharon porque pensaban que la hierba era más verde.
Pero, amigo mío, la hierba no es más verde allí. Solo es más ruidosa, bulliciosa, temporal, llena de distracciones y emociones fugaces. Pero cuando todo eso se desvanezca, cuando la emoción se apague, se acordarán de ti, no porque les suplicaras, ni porque lucharas, sino porque desapareciste, con calma, con elegancia, con dignidad. Déjame desmentir otra mentira. La curación no comienza cuando finalmente estás bien. La curación comienza cuando finalmente dejas de perseguir el cierre que nunca te correspondió. No necesitas su disculpa. No necesitas su validación. No necesitas que su próxima relación fracase para demostrar que vales la pena. Necesitas estar en paz, en el centro, quieto mientras la tormenta se desata a tu alrededor. Y sí, lo entiendo, es difícil este momento. Es donde la mayoría de la gente entra en espiral. Es cuando tu cerebro reproduce los mejores momentos de lo que tuviste mezclados con miedo, alimentando historias horribles de ellos, siendo más felices con otra persona. Pero el miedo es un mentiroso, y esa voz que te dice que te han olvidado no es la intuición, es la inseguridad disfrazada de lógica. Eres inolvidable, pero no puedes verlo si estás demasiado ocupado mirando sus redes sociales en lugar de alimentar tu propia alma. Aquí es donde entra en juego el estoicismo. Aquí es donde dejas de reaccionar a su caos y empiezas a responder a tu verdad. No compites con ilusiones. No suplicas que te elijan. Dejas que los que no pudieron soportar tu luz corran hacia las sombras en las que se sienten más cómodos. No los sigues, no los persigues. Te elevas en silencio, lentamente, y te vuelves intocable. Así que si te encuentras en ese momento, recién sustituido, cuestionándote todo, preguntándote si volverás a sentirte completo, ten claro esto. Tu integridad nunca estuvo en sus manos. No estás roto, solo estás despertando. Y este desamor no es tu final, es tu evolución. Ahora, si esta parte del mensaje te ha impactado, si has sentido ese nudo en el pecho, al sentirte reemplazado como si no fueras nada, quiero que lo escribas en los comentarios ahora mismo. Me levanto en silencio. Dilo, demuéstralo. Muéstrate, muestra al mundo que te rodea que no te define el caos de otra persona. Te define cómo eliges responder en el silencio y quedarte conmigo, porque en el siguiente momento vamos a profundizar aún más. Pensaron que reaccionarías, pero no les diste nada, y ahí es cuando todo empieza a desmoronarse. Número 2. No compitas con el caos. Sal con clase. Los sabios no persiguen el ruido, se convierten en el silencio que resuena. Amigos míos, cuando alguien os sustituye, cuando desechan vuestro amor como si fuera una noticia de ayer y corren hacia el caos disfrazado de emoción, vuestro primer instinto puede ser luchar por vuestro lugar, demostrar que importáis, mostrarles lo que han perdido. Pero dejadme deteneros aquí. No competís con el caos. No hacéis una audición para un papel que ya domináis. Sal con clase, con silencio, con un respeto por ti mismo sin igual. Verás, el estoicismo no consiste en fingir que no sientes el fuego en tu pecho. No se trata de reprimir tu dolor y fingir fortaleza. No, es más profundo que eso. El estoicismo tiene que ver con la claridad, con ver las cosas como realmente son. Es reconocer que, a veces, lo más poderoso que puedes hacer no es gritar o vociferar, sino desaparecer. No como un juego, ni como una táctica, sino como una declaración de que te niegas a luchar por alguien que nunca vio tu valor hasta que lo perdió. Hola amigos, imaginen esto. Están en una habitación llena de ruido estático, fuerte, constante y chirriante. La gente grita para hacerse oír. Todos intentan que los escuchen. Esas son ellas. Ese es el drama. Ese es el lío que han elegido en lugar de ti. Y tú te vas. No das un portazo. No montas una escena.
Simplemente te vas con calma, en silencio. Vuelves a tu paz, porque no tienes que gritar cuando sabes que tu silencio lo dice todo. Seamos realistas. Quieren una reacción, quieren drama, quieren saber que todavía tienen control sobre ti, aunque sea doloroso. Así es como funciona el caos. Se alimenta de la atención. Incluso la energía negativa es energía. Y cuando les niegas eso, cuando no te inmutas, cuando no miras su historia ni respondes a sus provocaciones, ese silencio los vuelve locos. Pero ese tipo de quietud requiere disciplina. Y no te voy a mentir, va a ser difícil. Tus dedos se quedarán suspendidos sobre el teléfono, tentados a enviar ese mensaje de «Espero que seas feliz». Tu mente gritará «Di algo, no les dejes pensar que han ganado». Pero esta es la verdad. No se trata de quién gana o pierde, se trata de quién mantiene la paz y quién sigue persiguiendo el ruido. Déjame desmentir otra mentira. Te han dicho que el silencio es debilidad, que si no reaccionas es porque no te importa, que si te vas sin dar explicaciones es porque eres rencoroso o frío. Pero la verdadera dignidad no hace anuncios, no suplica comprensión, no muestra su dolor para que otra persona se sienta poderosa. La dignidad simplemente se va en silencio, con fuerza, por completo, y eso es lo que más les asusta. Verás, cuando te vas con elegancia, sin insultos, sin crisis nerviosas, sin mostrar tu dolor en público, cambias la energía. De repente, son ellos los que se quedan con las preguntas. ¿Por qué no reaccionan? ¿Por qué no están celosos? ¿Por qué parecen tan tranquilos mientras yo me derrumbo? Porque has dejado de jugar a su juego. Has abandonado la arena y ahora están golpeando sombras, buscando a un oponente que ya no está allí. Querían ser el centro de tu universo. En cambio, se convirtieron en un fantasma en el tuyo. Así que no, amigo mío, no compites con aquellos a los que ellos acudieron. No intentas eclipsar o superar el ruido, porque nunca tuviste que luchar por llamar la atención en un espacio que antes llenabas con tu presencia natural. Eras la calma, la coherencia, la claridad en la tormenta. Y ahora que te has retirado, el silencio que has dejado atrás es más fuerte que cualquier cosa que pudieras haber dicho. Deja que bailen en sus distracciones. Deja que se sumerjan en el mismo caos que una vez glorificaron, porque al final el ruido se desvanece, la máscara se cae, el brillo se desvanece. ¿Y qué queda? Una versión vacía de lo que creían que querían. Pero para entonces tú ya te habrás ido, sin rencor, sin estar destrozado, solo elevado. Y aquí está la clave. Tu silencio no es solo ausencia, es presencia redefinida. Es usted diciendo, no voy a seguir dando energía a cosas que me agotan. Es su poder, su aplomo, la prueba de que no hace falta gritar para que te escuchen. No hace falta competir para que te vean. No hace falta suplicar para que te elijan. Así que, si estás sintiendo esto ahora mismo, si has dejado de responder, si te has alejado, no porque no te importe, sino porque te importas a ti mismo, entonces quiero que escribas esto en los comentarios ahora mismo. Me voy con clase. Dilo por ti. Dilo por el antiguo tú que solía luchar por ser visto. Dilo para que el mundo lo sepa que no eres el ruido, que eres la calma después de él. Y quédate conmigo, porque lo siguiente que esperaban era una reacción. No les diste nada. Y ahí es cuando su ego empieza a morir de hambre. Número 3. Cuando dejas de responder, la ilusión se rompe. El silencio es el bisturí que corta el ego. Amigos míos, si hay algo que el ego teme más, es la calma. No puede manipular un silencio, no puede descifrar una quietud que no lo alimenta. Verás, cuando se marcharon, cuando se lanzaron a los brazos de otra persona, o se pavoneaban como si nunca hubieras existido, esperaban un espectáculo.
un colapso, un estallido. Eso es con lo que contaban. Así es como mantienen el control. Pero cuando no les das lo que quieren, cuando no te inmutas, no te enfadas, no envías el mensaje de las 2 de la madrugada, es cuando la ilusión empieza a resquebrajarse. Dejadme que os pinte un cuadro, amigos. Imaginad a alguien caminando por una casa de espejos, seguro de sí mismo, arrogante, pensando. Conoce todos los ángulos, todos los reflejos. Pero entonces se apagan las luces. De repente, su imagen desaparece. No hay nada mirándoles, solo silencio, solo espacio, solo la ausencia de atención. Y eso les sacude, porque ya no se les alimenta, ya no se les refleja, ya no están en el centro de atención. Ahora se ven obligados a sentarse en lo que realmente son, no en lo que tu energía les ayudaba a fingir que eran. Verás, tú eras el espejo, tú eras la luz, tú eras la tranquila validación que les hacía sentirse más grandes de lo que eran. Y en el momento en que dejaste de responder, en el momento en que te callaste, no por rencor, sino por fuerza, perdieron ese reflejo. Y ahora, lo único que ven es a sí mismos. Y esa verdad, esa silenciosa verdad, es más fuerte que cualquier grito. Pero yo también sé lo que pasa dentro de ti. Sé lo que se siente al sentarse en ese silencio. Te preguntas, ¿se dan cuenta siquiera de que me he ido? ¿Ya son más felices sin mí? ¿Y si mi silencio solo les hace más fácil olvidarme? ¿Esos pensamientos que temes? No es debilidad, es el residuo del amor. Es tu corazón adaptándose a un nuevo ritmo, uno en el que ya no eres el que da energía sin recibir nada a cambio. Pero aquí es donde comienza el cambio. Te das cuenta de que el hecho de que ellos también estén en silencio no significa que no les afecte. La gente puede fingir con fotos, con citas, con risas falsas. Pero en el fondo, la ausencia de tu energía resuena, especialmente cuando solía ser lo único que los mantenía unidos. Porque, seamos sinceros, no se marcharon esperando encontrar la paz. Se fueron esperando poder, el poder de hacerte perseguirles, de mantenerte a la espera, de tenerte como su póliza de seguro emocional. Pero no apareciste como esperaban. No te derrumbaste, no actuaste, no mordiste el anzuelo. Y ahí es cuando cunde el pánico. Porque el silencio real, constante, imperturbable, obliga a la gente a hacerse preguntas que intentaban evitar. Espera, ¿de verdad han terminado? ¿Por qué no reaccionan? ¿De verdad los he perdido? Y aquí está el giro, amigos. No los estás castigando. No se trata de un juego de poder. No estás tratando de ganar. Simplemente has terminado. Has salido de la actuación. Has abandonado el escenario y los focos que ellos creían que les pertenecían. Se ha apagado. Porque la verdad es que tú eras la luz todo el tiempo. Rompamos otra mentira aquí. La gente dice que si les importara, no se habrían ido. Pero la verdad es que a veces a la gente le importa, y aún así elige el caos, elige el ego, elige sabotearse a sí misma. Pero que te importe no es lo mismo que apreciar. Y si no te apreciaban cuando podían, no se merecen un asiento en primera fila ahora que te has ido. Y eso es lo más aterrador para ellos. No que estés enfadado, sino que seas indiferente. La ira significa que todavía te importa. La indiferencia es el funeral de su ego. Es el bisturí del silencio que corta todas las ilusiones que tenían sobre el control que aún tenían sobre ti. No pueden tergiversar tus palabras si no hablas. No pueden alimentarse de tu dolor si no se lo ofreces. No pueden usar tu energía cuando la has recuperado. Ahora ese silencio se convierte en lo más ruidoso de su mundo. Porque esperaban que te arrodillaras, pero te mantuviste erguido. Esperaban súplicas, pero les pusiste límites. Esperaban una tormenta, pero te convertiste en el cielo. Claro,
tranquilo, intocable. Así que si te has quedado en silencio de verdad, no como una manipulación, sino como una declaración de tu curación, quiero que escribas esto en los comentarios ahora mismo. Mi silencio es poder. Dilo, asúmelo. Por la versión de ti que solía dar explicaciones excesivas, disculparse en exceso, dar demasiado solo para que te vieran. Dilo por el tú que ya no reacciona solo para ser recordado. Muéstrales, muéstrate, muéstrate al mundo que te rodea y quédate conmigo. Porque lo siguiente, ese silencio que guardas, no solo lo sacude, sino que comienza a matar de hambre su ego. Número 4. El rebote no es real, es una distracción. La mayoría de los rebotes no son nuevos comienzos, son encubrimientos emocionales. Amigos míos, no dejéis que las fotos filtradas y los pies de foto cuidados te engañen. La nueva persona con la que están, la que publicaron solo unas semanas después de desaparecer de tu vida. Sí, eso no es amor, eso no es curación, eso es una tirita en una herida. Se negaron a mirar más allá del eco que dejaste atrás, porque lo que les diste no era ruido, era alimento. Y no pueden reemplazar eso con alguien a quien apenas conocen. Seamos realistas por un segundo. Duele verlos sonreír con alguien nuevo, verlos actuar como si fuera solo una parada en su camino hacia algo mejor. Pero aquí está la cosa. Eso no es crecimiento, es actuación. No es paz, es pánico. Disfrazado con un nuevo atuendo y una risa falsa. Y tú no eres quien ha perdido, tú eres a quien intentan olvidar y no lo consiguen. Oigan, imaginen esto. Alguien tiene un accidente porque no prestaba atención. En lugar de aprender a conducir mejor, se suben inmediatamente al volante de uno nuevo. La misma imprudencia, modelo diferente. Creen que cambiar de vehículo significa cambiar de hábitos, pero se llevan consigo el mismo caos, y al final vuelven a tener un accidente. ¿Por qué? Porque nunca fue el coche. Siempre fueron ellos. Eso es el rebote. Esa nueva persona no les está curando. Les está ocultando su responsabilidad, su incomodidad. El silencio que empezaba a ser demasiado ruidoso. El silencio que revelaba lo mucho que te daban por sentado. Pero en lugar de afrontar ese sentimiento, corrieron a los brazos de otra persona. No por amor, sino para escapar. Verás, un rebote no se elige con el corazón, se elige con el ego. No eligen a alguien nuevo porque estén preparados. Lo hacen porque tienen miedo. Miedo de estar solos, miedo de sentir las consecuencias, miedo de darse cuenta de que no era solo otro capítulo. Eras toda la trama. Nunca leyeron bien. Pero esto es lo que no esperaban, que la distracción no silencia tus recuerdos. En todo caso, los amplifica, porque un día, cuando la euforia se desvanezca y el brillo se desvanezca, mirarán esta nueva conexión y se darán cuenta de que está vacía. Es superficial, es agua azucarada en comparación con el alma que tú pusiste en ellos. Puede que ahora se rían más fuerte, pero créeme, los momentos de silencio duelen más. Los momentos en los que buscan profundidad y encuentran superficialidad. Cuando quieren paz y sienten ruido. Cuando echan de menos que los vean de verdad. Y se dan cuenta de que la persona que tienen a su lado solo conoce la versión que fingen ser. Y lo sé que tu mente te susurra. Pero, ¿y si en realidad son felices? Eso es tu corazón hablando, son tus heridas, tratando de encontrarle sentido a por qué te dejaron por otra persona. Pero déjame recordarte que la verdadera felicidad no necesita ser publicada para ser demostrada. El amor verdadero no viene de huir, viene de reconstruir. Y ellos no reconstruyeron, se distrajeron. Las relaciones rebote son como espejos.
reflejan lo que no se ha resuelto, nos muestran a quienes intentamos olvidar, no a quienes estamos listos para amar. Así que si parece que han seguido adelante más rápido que la luz, no lo envidies, compadécelo, porque lo que están haciendo no es avanzar, es dar vueltas en círculos, esperando que el vértigo les haga olvidar lo que dejaron atrás. Tú eras sustancia, eras seguridad, eras refugio, y ahora persiguen el ruido, esperando que ahogue el silencio que ha creado tu ausencia. Pero no lo hará, porque nada falso dura para siempre. ¿Y qué es real? Oh, permanece mucho después de que la emoción se ha ido, mucho después de que el rebote se desvanece. Así que mientras ellos corren, tú descansas. Mientras ellos actúan, tú sanas. Mientras ellos se distraen con alguien nuevo, tú redescubres a alguien antiguo. Tú, el verdadero tú, el que dio amor sin juegos, el que está aprendiendo que tu valor nunca estuvo ligado a si alguien se quedaba o no. Estaba en la forma en que amabas, sin perderte a ti mismo, y con el tiempo lo recordarán. Pero para entonces ya te habrás ido, no por amargura, sino porque ya no te conformas con personas que tratan las relaciones como si fueran modas pasajeras. Así que, si los has visto lanzarse a los brazos de otra persona, si has sentido ese puñetazo en el estómago al ser reemplazado tan rápido que te ha hecho dar vueltas la cabeza, quiero que comentes esto ahora mismo. Yo soy sustancia. Dilo con el corazón, dilo con sinceridad, dilo por cada momento en el que pensaste que su rebote significaba que tu amor era olvidable. Porque lo siguiente no es que empiecen a dudar de la nueva persona, sino que empiezan a echar de menos a la que no pudieron reemplazar. Tú, quédate conmigo. Número 5. Te conviertes en la pieza que falta en su rompecabezas. No te vuelves olvidable, te vuelves inolvidable. En tu ausencia, amigos míos, el tiempo tiene una forma de desvelar las ilusiones. Al principio, cuando se fueron, podría haber parecido que estaban prosperando, felices, sin preocupaciones. Esa pieza falsa brillaba como el oro bajo las luces del escenario. Pero, ¿adivinen qué? Incluso el espectáculo más ruidoso acaba llegando a su fin. Y cuando lo hace, ese silencio que antes creían que significaba libertad, empieza a aparecer un vacío. Y en ese vacío, tú empiezas a resonar. Al principio es pequeño, suena una canción, se cuela una frase en una conversación. Pasan por un lugar que antes estaba lleno de tu risa. Y por un segundo, solo un segundo, lo recuerdan. Pero lo apartan. Demasiado orgullosos, demasiado distraídos, demasiado ocupados convenciéndose a sí mismos de que tomaron la decisión correcta. Pero el tiempo no les deja escapar tan fácilmente, porque esa nueva persona, aquella por la que se lanzaron a lo más alto, no dura para siempre. La emoción se calma, el misterio se desvanece, y de repente se dan cuenta de que están al lado de alguien que no entiende sus estados de ánimo, que no habla con su alma, que no capta los pequeños detalles que tú solías captar sin siquiera intentarlo. Miran al otro lado de la mesa y esa nueva presencia no está mal. Pero no es tú, no es tu energía, no es tu constancia, no es tu calma. Verás, creían que estaban buscando algo mejor, pero lo que realmente hicieron fue abandonar, de verdad. Y ahora están empezando a sentirlo. Imaginaos esto, amigos, están haciendo un rompecabezas, pieza a pieza, tratando de recrear la sensación que tú les diste. Pero por mucho que lo intentan, por muy perfecto que parezca por fuera, siempre falta una pieza, un hueco, un espacio, un silencio en medio de todo el ruido. Esa pieza sos vos. Intentaron recrear la imagen, pero olvidaron lo único que le daba vida. Y ahora su mente empieza a hacerse preguntas que creían demasiado orgullosos para plantearse. ¿La he fastidiado? ¿Por qué echo de menos a alguien de quien me alejé?
¿Era realmente feliz o solo me entretenía? Eso es lo que hace tu quietud. No grita, no suplica, solo está ahí, silenciosa y poderosa, hasta que se convierte en una presencia que no pueden ignorar. Te conviertes en la pausa en su risa, en el peso detrás de sus ojos, en el fantasma que no persigue para hacer daño, sino para recordar. Porque, seamos realistas, no eras perfecto, ninguno de nosotros lo es. Pero era real. Estabas ahí, prestabas atención, sabías su canción favorita y sus cicatrices ocultas. Era su hogar, no porque los arreglaras, sino porque los aceptabas, incluso en el caos. Y ese tipo de presencia no se reemplaza, no se puede. Y esto es lo que los rompe lentamente. No es el drama, es la ausencia de él, la comprensión de que ni siquiera los odias, simplemente ya no estás disponible, no estás mirando, no estás reaccionando, no estás esperando entre bastidores, y de repente ya no son los protagonistas de tu mundo. Es una verdad difícil de aceptar, pero ¿sabes qué? Eso no es asunto tuyo. No eres la pieza que les falta porque quieras serlo. Eres la pieza que les falta porque nunca debiste ser descartado como un recambio. Y ahora que han intentado llenar ese vacío con ruido y distracciones, solo para descubrir que sigue ahí, empiezan a sentirlo en lugares inesperados. Las noches largas, las mañanas tranquilas, los cumpleaños, los hitos importantes. Todas esas pequeñas cosas de las que solías formar parte y que ahora son solo silencio. Es entonces cuando se dan cuenta de que tu amor no era ruidoso, pero era leal, no era llamativo, pero era fundamental. Y ahora que se ha ido, no solo te echan de menos, se sienten perdidos sin ti. Pero tú no estás esperando a que te encuentren. Ya estás construyendo algo mejor, no con rencor, sino con respeto por ti mismo, porque ya no estás dispuesto a ser una pieza del rompecabezas de otra persona, especialmente de alguien que no te valoró hasta que fue demasiado tarde. Así que si te sentiste borrado, como si tu presencia hubiera sido reemplazada, quiero que me escuches alto y claro. No eres olvidable. Eres la presencia que no entendieron hasta que se convirtió en un recuerdo. Y si eso te llega al corazón ahora mismo, si sientes la verdad en esa ausencia silenciosa y poderosa, entonces quiero que lo escribas en los comentarios. Soy inolvidable. Dilo por cada vez que dudaste de ti mismo. Dilo por la versión de ti que se preguntaba si alguna vez te vieron realmente. Dilo porque ahora sí te ven, pero es demasiado tarde. Y quédate conmigo, porque lo siguiente no es solo sentir la ausencia, sino empezar a caer en ella. Número 6. Ellos empiezan a caer, pero tú te mantienes firme. Deja que la tormenta te azote. Mantén los pies en la tierra, amigos míos. Aquí es donde todo empieza a cambiar. La actuación ha terminado, las luces se han apagado, la máscara se está cayendo, y entre bastidores, la persona que te dejó por algo más ruidoso, más llamativo, más fácil, empieza a sentir el peso de sus propias decisiones. Al principio, poco a poco, luego de golpe, porque cuando la emoción se desvanece y la distracción se desvanece, ¿qué queda? Un vacío. No esperaban el silencio. No pueden llenar una versión de sí mismos que ya no reconocen y a la que ya no pueden escapar. Pero vosotros no perseguís, no retrocedéis, no cedéis, os mantenéis firmes. Eso es estoicismo, no falta de sentimientos, sino dominio de ellos. No es desapego de la vida, sino disciplina dentro de ella. Deja que caigan en espiral, deja que persigan el ruido, deja que se rompan bajo el peso de su propio ego, porque esa tormenta ya no te corresponde arreglarla a ti. Imaginen esto, amigos. Están en medio de un tornado, agitando los brazos, entrando en pánico, tratando de agarrarse a algo, a cualquier cosa,
pero todo lo que encuentran es aire, confusión, arrepentimiento, y miran a su alrededor, esperando que sigas allí para lanzarles una cuerda, para hacer la calma en medio de su caos. Pero esta vez no eres su ancla, no eres su salvavidas. Te has convertido en el cielo, vasto, impasible, intocable. Así es el estoicismo en la vida real. No es frío, es intencionado, no es cruel, es claro. No los ignoras por rencor, simplemente te niegas a volver a entrar en una tormenta de la que ya has sobrevivido. Hablemos de la espiral. Al principio fingen que todo va bien. Sonrisas falsas, publicaciones estratégicas, distracciones vacías. Pero su alma lo sabe, su subconsciente lo sabe, y al final, la espiral se convierte en un grito, no en voz alta, sino en su interior. Es la forma en que su nueva relación empieza a parecer superficial, la forma en que tu nombre aparece en su cabeza en los momentos más inesperados, la forma en que un recuerdo les golpea en un semáforo en rojo y de repente están reviviendo todo lo que creían haber olvidado. Pero en lugar de apresurarte a salvarlos, esta vez te quedas quieto, porque tu curación no requiere su caos. Tu paz no depende de su disculpa. No estás aquí para recoger los pedazos que no rompiste, y sé que no es fácil. Una parte de ti todavía se preocupa. Una parte de ti quiere saber si están bien, si te extrañan, si finalmente se dan cuenta de lo que tiraron. Pero esa parte es tu antiguo yo, el que se excedía, el que confundía la empatía con la autodestrucción. Has superado eso. No estás aquí para demostrar tu valor a alguien que no supo verlo la primera vez. Deja que sientan la distancia. Deja que se sienten en el silencio que una vez celebraron. Porque esta es la verdad. La persona que abandona el oro para perseguir el brillo siempre vuelve con las manos vacías. Pero tú no eres oro esperando a que te recojan. Tu tesoro se enterró más profundamente, no para esconderse, sino para proteger su valor. Y mientras ellos caen en espiral, tú evolucionas, subes de nivel en la quietud, te conviertes en la versión de ti mismo que siempre debiste ser. No por ellos, sino a pesar de lo que hicieron. Mientras ellos buscan el caos, tú creas calma. Mientras ellos buscan el sentido en las distracciones, tú construyes un propósito en silencio. Rompamos otra mentira aquí y ahora. Nos han enseñado que el silencio es debilidad, que si no respondes, si no reaccionas, estás perdiendo. Pero eso no es una pérdida, es autocontrol, la capacidad de permanecer en paz mientras la tormenta se desata a tu alrededor. Eso no es silencio, es fuerza disfrazada. Te has vuelto intocable, no porque no sientas, sino porque por fin entiendes por qué vale la pena sentir. Así que si ahora mismo están dando vueltas, intentando encontrarle sentido a sus decisiones, y tú lo observas desde la distancia, sin rencor, sin venganza, simplemente con la mente en blanco. Quiero que escribas esto en los comentarios ahora mismo. Yo mantengo los pies en la tierra. Dilo por los viejos, por ti que solías perseguir el cierre. Dilo por el futuro, por ti que ya no te doblegas ante las personas que te rompieron. Dilo por ahora, por el momento en que te diste cuenta de que tu quietud no es vacío, es poder. Y quédate conmigo. Porque lo siguiente es que ese silencio que mantienes no solo sacude su mundo, sino que les hace darse cuenta de que ya no pueden alcanzarte, no porque los hayas bloqueado, sino porque los has superado. Número 7. Ellos te buscan, pero tú has superado el juego. No todas las disculpas merecen una respuesta. No todos los regresos merecen una bienvenida. Amigos míos, hablemos de ese momento, el ping inesperado, el mensaje que aparece meses después, como un fantasma que intenta volver a respirar. El «Hola, ¿cómo estás?», el guión invertido. He estado pensando en ti. Lo repentino, como en una foto antigua.
el rastro de remordimiento disfrazado de curiosidad casual. Pero esta vez no picas, no corres hacia el mensaje como si fuera un salvavidas, porque has cambiado, has superado el juego. Pensaban que podían volver a meterte en sí. Cuando se fueron, asumieron que podían volver cuando quisieran y que tú estarías allí. Con el corazón aún abierto, la puerta aún sin cerrar, el alma aún esperando, porque así eras antes, la que perdonaba demasiado rápido, la que sujetaba la puerta incluso cuando ellos ya estaban a medio salir. Pero esta vez has quemado esa puerta y has construido una verja, no por amargura, sino por límites. Déjenme pintarles un cuadro, amigos. Imaginen una casa en la que vivieron una vez. Estaba desordenada, fría. Hicieron todo lo posible para mantenerla cálida, para que se sintiera como un hogar. Pero ellos seguían dejando las ventanas abiertas, dejando entrar la tormenta, dando por sentada su presencia como si nunca se fueran a ir. Pero ahora se han ido. Han encontrado un nuevo espacio, una nueva energía, un lugar donde no tienen que suplicar para estar a salvo. Así que cuando vuelven a llamar a tu puerta, actuando como si el tiempo hubiera borrado el dolor, no respondes, no les haces caso. No vuelves a entrar en el fuego del que tuviste que salir a gatas, porque ellos no solo perdieron a una pareja, perdieron algo mucho más valioso. Perdieron el acceso a tu lealtad, a tu paz, a la versión de ti que seguía apareciendo incluso cuando sangrabas. Y ahora que han caído en espiral, ahora que el brillo se ha desvanecido y el ruido ha desaparecido, recuerdan, te buscan. ¿Pero qué encuentran? Silencio, crecimiento, una versión de ti que ya no necesita su cierre, su confusión o sus migajas. Y sé que una parte de ti todavía puede sentir ese tirón, ese dolor. Puede que oigas hablar de ellos y sientas que tu corazón se acelera, no porque los quieras de vuelta, sino porque fueron un capítulo que nunca llegaste a terminar del todo. Pero déjame decirte algo. Algunos capítulos no están destinados a ser reescritos. Están destinados a cerrarse, a resaltarse y a no repetirse nunca. ¿Te tuvieron? ¿Te trataron mal? Eligieron el ruido en lugar de la profundidad, y ahora echan de menos la energía que les daba estabilidad. Pero no pueden volver solo porque se sienten incómodos con el silencio que crearon. El crecimiento real no funciona así. No se recompensa el caos de alguien solo porque finalmente se haya dado cuenta del coste. Has cambiado de forma silenciosa, poderosa y permanente. Ahora buscan a la versión antigua de ti, la que habría respondido en segundos. Pero esa versión ya no vive aquí. La persona que recuerdan se ha ido, ha crecido. Aún no se dan cuenta, pero están hablando con un recuerdo, no con un espejo. Y esta es la prueba, porque cuando intentan volver, y lo harán, no siempre es porque hayan cambiado. A veces es solo porque la persona a la que acudieron no llenó el espacio que creían que llenaría. A veces es solo porque su ego vuelve a estar hambriento. ¿Y tú? Tú ya no alimentas egos, alimentas tu propia alma. Rompamos un mito aquí mismo. El perdón no siempre requiere reconectarse. Puedes desearle paz a alguien y seguir manteniendo la distancia. Puedes sanar y nunca volver a dejarlo entrar. Porque el cierre no se trata de que finalmente te pidan perdón. Se trata de que tú decidas que tu paz es más importante que su reaparición. Así que, si has sentido ese cambio, si has recibido el mensaje, has visto las señales, has oído llamar a la puerta pero no has abierto. Esta vez, quiero que escribas esto en los comentarios. Acceso denegado. Dilo por la versión de ti que solía poner excusas por ellos. Dilo por las noches que pasaste preguntándote qué habías hecho mal. Dilo por la calma que has construido desde que se fueron. Y quédate conmigo,
porque lo siguiente será el silencio que una vez dieron por sentado. Está a punto de convertirse en su obsesión, porque ahora se dan cuenta de que no eras solo alguien a quien perdieron. Eres alguien a quien nunca volverán a alcanzar. Amigos míos, si este mensaje ha encendido algo en vuestra alma, no dejéis que se apague. Dejad que cale. Dejad que os guíe. Esto no es solo curación, es un nuevo nivel de vosotros mismos. No perseguís, no competís. Os levantáis en silencio y avanzáis con fuerza. Así que quiero que escribas esto en los comentarios. Ahora mismo elijo la quietud en lugar de la persecución. No compito, desaparezco. Mi silencio es mi fuerza. Dilo en voz alta, dilo con orgullo. Asume tu cambio de la reacción a la regulación, del rechazo a la redirección. Nos vemos en el próximo vídeo.